Si alguien te hirió a propósito, quiero que me escuches claramente. Esto no fue un error. Esto no fue un momento de debilidad. Fue una decisión, y las decisiones tienen un significado. Una persona que elige destrozarte con intención no está confundida. Te odia profundamente y quiere que lo sientas. Ahora, la verdadera pregunta no es por qué lo hicieron. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Cuando alguien causa daño intencional, revela mucho más que un simple momento de crueldad. Expone un estado psicológico más profundo, el desprecio. El desprecio no es solo ira o aversión. Es la creencia de que la otra persona está por debajo de cualquier consideración, indigna de empatía o incluso menos que humana. Y una vez que esa creencia echa raíces en el corazón y la mente de alguien, se convierte en terreno fértil para el comportamiento destructivo. La gente no daña a otros intencionalmente, a menos que primero los haya despojado de valor en su marco interno. Por eso el daño intencional es una de las señales más claras de un odio arraigado. Para dañar intencionalmente a alguien, una persona debe pasar por un proceso de justificación mental. No solo actúan, racionalizan el acto de antemano. Se cuentan historias. Se lo merecían, son débiles, nunca cambiarán. Ellos se lo buscaron. Estas narrativas internas no son inocentes. Son armas forjadas en el pensamiento antes de que golpeen en la realidad. Y lo que alimenta estas narrativas es el desprecio. Un frío desdén por la dignidad y el valor de otra persona. La ira puede ir y venir, pero el desprecio perdura. Fermenta. Construye una narrativa de superioridad en la que la otra persona se convierte en un objetivo de humillación o destrucción. Esta mentalidad es fundamentalmente peligrosa porque rompe los lazos de la empatía humana. Cuando ya no ves a alguien como digno de compasión o comprensión, se vuelve mucho más fácil justificar el daño. Ese daño puede ser verbal, psicológico, reputacional o incluso físico, pero en todas sus formas tiene la misma raíz. La persona ha sido devaluada en la mente del atacante. Se les ve no solo como defectuosos, sino como merecedores de dolor. Esa es la lógica del desprecio. Y lo más aterrador de esto es que puede enmascararse. El desprecio no siempre se ve como rabia u hostilidad abierta. A veces se presenta disfrazado de agresión pasiva, silencio, sabotaje o falsa preocupación. Una persona que secretamente te aborrece aún puede sonreírte a la cara, pero sus acciones dirán la verdad. La manipulación, la crueldad sutil, el sabotaje entre bastidores, son signos de una podredumbre moral más profunda. Porque el desprecio no siempre busca justicia, busca destrucción, y no necesariamente quiere ser atrapado, quiere dañar mientras permanece intocable. Cuando alguien ha llegado a ese punto en el que puede causar daño voluntariamente y aún así dormir por la noche, no estás lidiando con un lapso momentáneo de juicio. Estás lidiando con una decisión consciente de hacer daño. Y esa decisión no ocurre en el vacío. Se construye sobre una base de desprecio, capa por capa, pensamiento por pensamiento. Para cuando el daño está hecho, la persona que lo hace ya se ha convencido de que merecía ser destrozado. El daño intencional no es un evento aleatorio. Es un reflejo de cómo alguien realmente te ve, o más bien, cómo no te ve. Y una vez que el desprecio de alguien ha alcanzado esa profundidad, es una señal de que no estás seguro en su presencia, porque ya han decidido que no vales la pena protegerte. La manipulación es una de las formas más engañosas y dañinas de traición, porque rara vez es impulsiva. Está cuidadosamente pensada, revestida de falsa amabilidad o juegos emocionales, y diseñada para beneficiar al manipulador a expensas de la claridad, seguridad o confianza de otra persona. Lo que hace que la manipulación sea tan insidiosa no es solo que causa daño, sino que a menudo se lleva a cabo bajo la ilusión de conexión, afecto o incluso lealtad. Esa ilusión es la trampa. Detrás de ella yace una traición premeditada. La elección de engañar a alguien para obtener un beneficio egoísta. Manipular a alguien es tratarlo como un medio en lugar de un fin. Es ver sus sentimientos, elecciones y vulnerabilidades no como cosas a respetar, sino como palancas para usar. El manipulador estudia tus patrones. Escuchan no para entender, sino para explotar. Observan lo que te conmueve, lo que te hace dudar, lo que temes perder, y luego construyen un plan para presionar esos botones emocionales. Ese tipo de estrategia no es accidental.
Es calculada, requiere tiempo, esfuerzo y, lo más importante, la voluntad de violar el límite moral que separa la influencia del control. La manipulación comienza poco a poco. A menudo empieza con sutiles distorsiones de la realidad, gaslighting, inducción de culpa, honestidad selectiva o silencios cargados emocionalmente. El manipulador prueba las aguas, observando hasta dónde puede llegar. Y si no hay resistencia, si el objetivo comienza a dudar de sí mismo, van más profundo. Cada acto se basa en el anterior. La víctima comienza a perder su sentido de independencia. Las decisiones se vuelven más difíciles. La autoconfianza se erosiona. Y a lo largo de todo, el manipulador mantiene su máscara de preocupación, amor, amistad o autoridad. Esa máscara es esencial. Sin ella, la manipulación sería obvia. Pero con ella, la traición está oculta y por lo tanto es más devastadora. La razón por la que la manipulación califica como traición es porque viola un acuerdo tácito en las relaciones humanas, la expectativa de honestidad o al menos de transparencia. Cuando alguien finge apoyarte mientras te dirige secretamente para su propio beneficio, está rompiendo ese vínculo y lo sabe. Puede que lo justifiquen a sí mismos. Estoy haciendo esto por su propio bien, o no entenderían si les dijera la verdad. Pero esas son solo excusas. En el fondo, entienden que la manipulación implica una elección. No es algo que simplemente sucede. Requiere intención, y esa intención lo hace personal. Hay una arrogancia en la manipulación. La creencia de que la otra persona es demasiado ingenua para darse cuenta, o demasiado débil para resistir. Esa arrogancia es a menudo lo que eventualmente expone al manipulador. Pero para cuando la verdad sale a la luz, el daño ya suele estar hecho. La confianza se rompe. La persona manipulada se queda cuestionando no solo los motivos del manipulador, sino también su propio juicio. Esa caída interna, la autoduda, la culpa, la confusión emocional, a menudo es peor que el acto inicial. La manipulación en su esencia es una traición a la realidad. Reemplaza la verdad con control, el respeto con estrategia y la intimidad con ventaja. Es una traición no solo a la confianza de otra persona, sino a la idea misma de que las relaciones deben basarse en el respeto mutuo y la verdad. Y cuando alguien te manipula, no solo te está mintiendo, están decidiendo que tu autonomía es suya para usarla. Cuando alguien realmente alberga malas intenciones hacia ti, no pierde el tiempo atacando lo superficial. Van directamente al núcleo, lo que amas, lo que has construido, lo que te define. Apuntan a lo que más valoras porque entienden, consciente o instintivamente, que el mayor daño no se hace con fuerza física, sino con precisión emocional. Esto no es un acto de crueldad aleatorio. Es un esfuerzo intencional para desestructurarte de adentro hacia afuera. Y eso es lo que lo hace tan destructivo. Las personas que actúan por odio o profundo resentimiento saben que para herirte eficazmente, deben golpear aquello que da sentido a tu vida. Eso podría ser tu familia, tu carrera, tu sentido de propósito, tu fe o tu autoestima. Buscan lo que te ancla y luego lo socavan. No porque sea fácil, sino porque es efectivo. Te desestabiliza, te arroja a un estado de duda, confusión o desesperación. Y ese es el objetivo. No solo quieren herirte, quieren desmoronarte. Este tipo de ataque suele ser estratégico y emocional. Si valoras la lealtad, te traicionan. Si valoras la honestidad, mienten de manera convincente. Si valoras la reputación, la difaman. Y a menudo no lo hacen ruidosamente. Operan en las sombras, a través de susurros, pequeñas acciones y sabotajes sutiles. Entienden que si pueden llegar a lo que más te importa, no necesitan gritar ni arremeter. Solo necesitan tocar la fibra adecuada. El impacto psicológico de este tipo de ataque es profundo. Te obliga a cuestionar tus propios valores. Puedes empezar a preguntarte, ¿por qué me importaba tanto? ¿Fui demasiado vulnerable? ¿Debería dejar de confiar en la gente? Estas son reacciones naturales, pero también son parte del daño. El atacante no solo quiere que sufras la pérdida de lo que amas, quiere que pierdas la fe en amar algo en absoluto. Ahí es cuando ganan. La parte más escalofriante es que esta táctica a menudo proviene de personas que son o fueron cercanas a ti. Los extraños no suelen tener acceso a las áreas más valoradas de tu vida. Pero aquellos que te conocen íntimamente, que han visto lo que aprecias,
están en la posición perfecta para explotarlo. Eso hace que la traición sea aún más profunda. El dolor no se trata solo de lo que fue atacado. Se trata de quién hizo el ataque y lo bien que sabían lo que te costaría. Esto revela algo aleccionador. Cuando alguien ataca lo que más valoras, no es solo un acto de odio, es un acto calculado de aniquilación. Es un intento de hacerte más pequeño, más silencioso, menos confiado, menos vivo. No se trata del daño superficial, se trata de romper tu centro. Y así, la recuperación de este tipo de daño no se trata solo de reconstruir lo que fue tomado. Se trata de reafirmar que lo que valoras sigue valiendo la pena, incluso después de que alguien intentó destruirlo. Cuando alguien causa daño intencionalmente, el daño no siempre termina con el acto mismo. En muchos casos, lo que sigue es aún más insidioso, una campaña psicológica para distorsionar tu percepción de lo que sucedió. Aquí es donde entran en juego la culpa y el gaslighting. La persona que te hirió ahora intenta manipular tu comprensión del evento, para desviar la culpa, para reescribir la narrativa y para hacerte cuestionar tus propias emociones, instintos y memoria. Esto no es solo manipulación, es una continuación del ataque a través de la guerra psicológica. El gaslighting no es un error, es una estrategia. El objetivo es hacerte dudar de tu realidad, convencerte de que malinterpretaste, reaccionaste exageradamente o malentendiste lo que se te hizo. Esto le da a la persona que te hirió una doble victoria. Primero, causan la lesión inicial. Luego te hacen sentir culpable por notarlo. Sugieren sutil o a veces abiertamente que tu dolor es irracional, que tus límites eran demasiado rígidos, que tu respuesta fue injusta. Y si son hábiles en ello, comienzas a internalizar estos mensajes. La culpa se convierte en la correa. Empiezas a retractarte de tu ira. Dudas en hablar. Te preguntas si quizás realmente fuiste demasiado sensible o exigente. El manipulador incluso puede pintarse a sí mismo como la víctima, llorando, disculpándose en términos vagos o afirmando que los heriste al hacerlos responsables. Esta inversión de roles es intencional. Protege su ego mientras te mantiene emocionalmente desequilibrado. Cuanto más inseguro estés de tu propio juicio, más control mantendrán. Esta táctica es particularmente efectiva porque la culpa es una emoción muy poderosa. Está ligada a nuestro deseo de ser buenos, de ser justos, de ser amables. Y cuando alguien utiliza ese deseo en tu contra, puede llevar a la autocensura. Puedes sentirte avergonzado por sentirte herido, avergonzado por hablar o incluso culpable por querer distancia de la persona que te hirió. Esa confusión sirve a su propósito. Te impide tomar acciones significativas. En esta etapa, el acto original de daño se vuelve más difícil de aislar porque ahora está enredado en una red de emociones conflictivas. Ya no estás lidiando solo con el impacto de lo que se te hizo. Ahora estás luchando contra tu propia mente, tratando de averiguar si siquiera estás justificado en sentir lo que sientes. Ese es el genio oscuro del gaslighting. No solo altera tu visión de la persona que te hirió, altera tu visión de ti mismo. Las personas que hacen gaslighting después de causar daño no están tratando de arreglar lo que rompieron. Están tratando de evitar la responsabilidad. Preferirían dañar tu percepción que admitir su culpa. Preferirían torcer tu verdad que enfrentar la suya propia. Y así, crean una realidad falsa en la que ellos son la parte incomprendida y tú eres el agresor irracional. Comprender esta dinámica es crucial, porque en el momento en que dejas de creer la mentira, su control comienza a romperse. La culpa y el gaslighting están diseñados para mantenerte en silencio, sumiso y confundido. Pero la claridad es el primer paso para recuperar tu poder. Cuando alguien realmente te odia, su objetivo rara vez es solo lastimarte una vez y marcharse. A menudo su objetivo más profundo es mantenerte roto. El acto de dañarte puede parecer el clímax, pero para alguien impulsado por el resentimiento o la envidia, tu curación es lo que más temen porque curarse significa recuperación, significa resiliencia, significa que el ataque no funcionó como esperaban. Y para un odiador, eso no es solo decepcionante, es amenazante. El odio se alimenta del deseo de ver al objetivo disminuido. No se satisface con una sola herida. Quiere efectos duraderos, inseguridad, miedo, retraimiento, autoduda. Así que cuando empiezas a recomponerte, cuando empiezas a recuperar tu voz o a restaurar tu confianza,
interrumpe la narrativa que el odiador se esforzó en crear. Se dijeron a sí mismos que eras débil, defectuoso, merecedor de dolor. Tu curación desafía esa idea, expone sus motivos, demuestra que el daño que infligieron no te definió, y eso es algo que no pueden tolerar. Las personas que operan desde el odio a menudo prosperan con el control. Quieren que la evidencia de su poder permanezca en tu vida. Si sanas, si creces, si brillas a pesar de ellos, ese poder se desvanece. Hace que su esfuerzo sea insignificante. Los hace irrelevantes, y así buscan formas de reafirmar su influencia. Pueden reaparecer bajo el disfraz de la reconciliación. Pueden enviar sutiles recordatorios del pasado. Pueden intentar provocar culpa o avergonzarte para que cuestiones tu progreso. Estos no son actos de preocupación, son tácticas para reabrir heridas. Lo que es aún más tóxico es cuando intentan desacreditar tu curación pública o privadamente. Dirán que has cambiado de manera negativa, que te has vuelto frío, amargado o desagradecido. En realidad, simplemente te has vuelto más fuerte y más cauteloso. Pero la fuerza se ve como desafío para alguien que dependía de tu vulnerabilidad. Podrían acusarte de huir del pasado cuando en verdad estás superándolo. Porque el mayor miedo del odiador no es tu silencio, es tu fuerza. Por eso la curación en presencia de personas que te han herido a menudo desencadena nuevos ataques. No es porque estés haciendo algo mal, es porque estás haciendo algo bien. Querían que te quedaras roto para que tu identidad fuera moldeada por su traición. Pero la curación es tu rebelión. Es la negativa a dejar que el dolor tenga la última palabra. Es el acto de recuperar tu narrativa. Las personas que te odian quizás nunca celebren tu crecimiento. Quizás nunca se disculpen. Quizás nunca admitan lo que hicieron. Pero tu trabajo no es convencerlos de tu valía. Tu trabajo es sanar a pesar de ellos. Porque cuando sanas, haces más que recuperarte. Rechazas todo el marco de su odio, y eso es lo más poderoso que puedes hacer. Cuando te han hecho un daño profundo e intencional, el impulso natural es tomar represalias, devolver el golpe, exponer, hacerles sentir lo que te hicieron sentir. Ese impulso es comprensible, y en muchos sentidos es una señal de que tu sentido de la justicia todavía está vivo. Pero hay una diferencia crítica entre buscar justicia y buscar venganza. Y es en ese espacio donde debe formarse tu respuesta. No por venganza, sino por claridad, dignidad y verdad. La venganza se siente como poder en el momento. Promete alivio, susurra, se lo merecen. Y quizás sí. Pero cuando tus acciones son guiadas únicamente por el deseo de hacer sufrir a alguien, te enredas en la misma oscuridad que te hirió. Puedes ganar la batalla, pero perderás algo mucho más importante, tu alineación con la verdad. Porque una vez que tu energía cambia de la curación a la represalia, el daño no se queda solo con ellos. Comienza a moldearte. Responder honestamente no significa suavizar la verdad. No significa fingir que no te hirieron o descartar la ofensa como algo pequeño. De hecho, la honestidad exige precisión. Requiere que nombres el daño claramente y te niegues a endulzar el daño. Pero también requiere que detengas el ciclo, que no permitas que tu respuesta se convierta en un espejo de su comportamiento. Porque cuando eliges la verdad sobre la venganza, no los estás dejando ganar. Te estás negando a perderte a ti mismo. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que no todos admitirán lo que hicieron. Algunas personas distorsionarán la historia, minimizarán sus acciones o desaparecerán por completo. Y te quedarás con el peso de lo sucedido y la responsabilidad de decidir qué hacer al respecto. En esos momentos, la honestidad es tu ancla. Sé honesto sobre lo que sucedió. Sé honesto sobre cómo te cambió. Pero también sé honesto sobre el tipo de persona en la que quieres convertirte en respuesta. Se necesita fuerza para decir la verdad con calma. Se necesita madurez para establecer límites sin crueldad. Se necesita coraje para alejarse sin dar un portazo. Nada de eso se siente satisfactorio a corto plazo, pero construye integridad a largo plazo. Y la integridad es lo que te permite mirar hacia atrás sin vergüenza. Podrás decir, no mentí, no me rebajé, dije la verdad y la dejé estar. La verdad es poderosa, no necesita dramatismo para causar impacto. Una voz tranquila y con fundamento a menudo golpea más fuerte que una voz ruidosa y enojada. Y cuando respondes con honestidad, especialmente a aquellos que intentaron manipularte o silenciarte,
Los expones de una manera que la venganza nunca podría, porque con la verdad es más difícil discutir. Perdura, revela, y te permite marcharte con la cabeza en alto. Y al final, tu respuesta no se trata solo de ellos. Se trata de ti. Se trata de quién eliges ser frente a la traición. Y si dejas que el dolor defina tu carácter o lo refine. Al final, cuando alguien te daña intencionalmente, manipula tus emociones, ataca lo que más quieres y luego intenta distorsionar tu realidad con culpa y gaslighting, no es solo una señal de conflicto. Es una declaración de profundo desprecio. Estas no son heridas accidentales. Son ataques precisos diseñados para romper tu espíritu, evitar que sanes y redefinir tu identidad en torno al dolor que causaron. Pero tu respuesta, arraigada no en la venganza, sino en la verdad, es tu poder. Cuando eliges ver con claridad, proteger lo que valoras y hablar con honestidad sin convertirte en lo que te hirió, recuperas el control. Demuestras que ninguna cantidad de odio puede borrar tu dignidad y ninguna traición puede definir tu valía. El dolor pudo haber sido intencional, pero también puede ser tu recuperación. Y cuando eliges levantarte sin tomar represalias, hablar sin veneno y alejarte sin arrastrar el peso de su oscuridad, ganas una batalla que nunca vieron venir.